Bienvenidos una vez más a mi canal, tu espacio para chismear sobre el mundo del espectáculo turco, esos dramas que nos enganchan y esas estrellas que nos inspiran, o a veces, nos preocupan. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una actriz que brilla con luz propia, una mujer talentosa y bellísima, Demet Özdemir. Pero detrás de esa sonrisa que vemos en alfombras rojas y portadas de revistas, hay una historia de sacrificio, esfuerzo y, según dicen, hasta arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de si Demet Özdemir, en su búsqueda por la fama y el éxito, sacrificó su salud, y si, de ser cierto, este es su mayor arrepentimiento. Es un tema delicado porque involucra la vida personal de una persona, pero vamos a intentar abordarlo con respeto, basándonos en lo que se ha dicho en entrevistas, redes sociales y lo que se percibe desde fuera. Antes de que empecemos, te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, donde te traigo todas las novedades, dramas y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, como sabéis, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas del momento. Saltó a la fama con series como Zilek Kokusu, luego conquistó corazones con Erkencikus junto a Can Yaman, y desde entonces no ha parado de trabajar. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas. Pero ese éxito no llegó de la noche a la mañana. Detrás de las luces, las cámaras y el glamour, hay años de arduo trabajo, dedicación y, al parecer, también ciertos sacrificios. Para entender mejor esto, tenemos que remontarnos un poco a sus inicios. Demet no viene de una familia adinerada o con conexiones en el mundo del espectáculo. De hecho, su historia es de superación. Ella viene de una familia humilde que emigró a Estambul. Desde muy joven, Demet sintió una pasión por el baile y el espectáculo. Trabajó duro para perfeccionar sus habilidades, tomando clases de baile y participando en diversas audiciones. Y aquí es donde, quizás, comienzan los primeros sacrificios. Para perseguir su sueño, Demet tuvo que dedicarle muchísimas horas a la danza, a veces descuidando otras áreas de su vida, como sus estudios o su tiempo libre. Bailar a nivel profesional requiere una disciplina férrea, una alimentación muy cuidada y un descanso adecuado. Y aunque Demet siempre ha demostrado ser una persona muy disciplinada, es fácil imaginar que en sus inicios, con pocos recursos y mucha ambición, pudo haber puesto su cuerpo al límite. Luego, cuando le llegó la oportunidad de la actuación, la presión aumentó aún más. Las series turcas son famosas por sus largas jornadas de rodaje. A veces los actores tienen que trabajar 15, 16 o incluso más horas al día, durante 6 días a la semana. Imagínense el nivel de estrés y agotamiento que esto puede generar. Además, Demet, al ser una de las protagonistas, tenía que estar siempre perfecta, radiante y con la energía al máximo. Se ha rumorado mucho sobre la presión que ejercen los productores y los directores para que los actores mantengan una imagen impecable. Y lamentablemente en algunos casos, esto puede llevar a hábitos poco saludables, como dietas extremas o el uso excesivo de productos para el cabello y la piel. No estoy afirmando que Demet haya recurrido a esto, pero es una realidad que existe en el mundo del espectáculo y que puede afectar la salud física y mental de los artistas. Además, la fama trae consigo una exposición mediática constante. Los paparazzi la persiguen a todas partes, sus fotos son analizadas al detalle y cualquier cambio en su apariencia es motivo de comentarios y críticas. Esto puede generar mucha ansiedad y presión por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal, pero en algunas entrevistas ha dejado entrever que no siempre ha sido fácil lidiar con la fama. Ha hablado de la presión que siente por estar siempre perfecta, de las críticas que recibe en redes sociales y de la dificultad de mantener una vida normal fuera de los sets de grabación. Y es aquí donde llegamos al tema del posible arrepentimiento. ¿Se arrepiente Demet Özdemir de haber sacrificado su salud por la fama? Es una pregunta difícil de responder con certeza, porque solo ella sabe lo que realmente ha vivido y sentido. Pero sí podemos analizar algunas pistas que nos ha dado a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en algunas entrevistas ha hablado de la importancia de cuidarse, de escuchar a su cuerpo y de no dejarse llevar por la presión externa. Ha dicho que ahora prioriza su salud mental y física, que intenta dormir lo suficiente, comer sano y hacer ejercicio regularmente. También ha mencionado que ha aprendido a poner límites y a decir no a proyectos que la agobian o que no le permiten tener tiempo para sí misma.
Esto podría interpretarse como una señal de que en algún momento, Demet se dio cuenta de que estaba poniendo su salud en riesgo y decidió tomar medidas para cambiar su estilo de vida. Tal vez, al mirar hacia atrás, se arrepiente de haber sido tan exigente consigo misma y de no haber priorizado su bienestar en los primeros años de su carrera. También es importante recordar que Demet ha tenido algunos problemas de salud en los últimos años. Hace un tiempo tuvo que ausentarse de las grabaciones de una serie debido a un problema en la espalda. Y aunque no se conocen los detalles de su enfermedad, es posible que el estrés y el agotamiento hayan contribuido a su aparición. En definitiva, la vida de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el éxito puede tener un precio. Es una historia de talento, esfuerzo y sacrificio, pero también de presión, exposición mediática y posibles arrepentimientos. Es importante recordar que detrás de la imagen glamurosa que vemos en la pantalla, hay una persona real, con sus propias luchas y desafíos. Ahora bien, ¿creo yo que Demet Özdemir se arrepiente de haber sacrificado su salud? Personalmente creo que es probable. No dudo de su pasión por la actuación y su ambición por llegar a la cima, pero creo que con el tiempo, ha aprendido a valorar más su bienestar y a poner límites. Es posible que al mirar hacia atrás, se dé cuenta de que algunas cosas no valían la pena, y que hubiera podido lograr el mismo éxito sin poner en riesgo su salud. Pero al mismo tiempo creo que Demet es una persona muy fuerte y resiliente. Ha aprendido de sus errores y ha utilizado sus experiencias para crecer y mejorar. Y estoy segura de que seguirá brillando con luz propia, sin comprometer su bienestar en el camino. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya hecho reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud, tanto física como mental, y de no dejarnos llevar por la presión externa. Recuerda que el éxito no lo es todo, y que lo más importante es ser felices y estar en paz con nosotros mismos. En resumen, hoy exploramos la posibilidad de que Demet Özdemir haya sacrificado su salud en su camino al estrellato y si esto podría ser un arrepentimiento para ella. Analizamos su trayectoria, las presiones del mundo del espectáculo y las pistas que ella misma ha dado en entrevistas, llegando a la conclusión de que, si bien no podemos afirmarlo con certeza, es muy probable que haya aprendido valiosas lecciones sobre el cuidado personal y la importancia de priorizar la salud por encima de todo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Demet Özdemir sacrificó su salud por la fama? ¿Crees que se arrepiente de ello? Deja tu comentario abajo y cuéntame lo que piensas. Y antes de despedirme, quiero recordarte que si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Y activa la campanita para recibir notificaciones. También sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Bien, preciosuras, ahora que hemos sentado las bases de esta interesante conversación, vamos a profundizar aún más en los detalles. Quiero que pensemos un poco en la cultura del espectáculo turco. Es un mundo muy competitivo con un número creciente de actores y actrices que buscan su lugar bajo el sol. Esto significa que la presión para destacar, para ser elegida para los papeles, para mantener una imagen pública impecable, es inmensa. Además, las series turcas se han convertido en un fenómeno global, lo que añade aún más presión. Ya no se trata solo de conquistar al público turco, sino de alcanzar a millones de espectadores en todo el mundo. Esto lleva a una mayor exigencia en la calidad de la producción, en la actuación y, por supuesto, en la apariencia de los actores. Las cadenas de televisión y las productoras invierten mucho dinero en sus estrellas, y esperan un retorno de esa inversión. Esto significa que los actores deben estar disponibles casi las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para rodar, promocionar la serie, dar entrevistas y asistir a eventos. Pensemos en los inicios de Demet. Como dijimos, provenía de una familia humilde. Esa ambición, ese deseo de superarse, era una fuerza motriz muy poderosa. Ella quería darles una mejor vida a su familia, quería demostrar su talento, quería triunfar. Y cuando tienes esa hambre, a veces estás dispuesta a sacrificar mucho, incluso tu propia salud. En el mundo del baile, las lesiones son comunes. Las bailarinas y bailarines a menudo trabajan con dolor, ignorando las señales de su cuerpo, porque no quieren perder una audición o un papel.
Es un ambiente muy competitivo y despiadado. Y luego cuando Demet pasó a la actuación, esa presión se intensificó. Como mencioné antes, las jornadas de rodaje son extenuantes. Imaginemos una escena dramática, que requiere mucha concentración y emoción. Tal vez tengan que grabar la misma escena varias veces, desde diferentes ángulos, bajo luces intensas con un calor sofocante. Y todo esto mientras lidian con el estrés de recordar sus líneas, interactuar con otros actores y seguir las instrucciones del director. Es un trabajo muy exigente tanto física como mentalmente. Además, Demet ha tenido que enfrentarse a la crítica constante del público y de los medios. Cada detalle de su vida es analizado y comentado. Su peso, su ropa, su peinado, sus relaciones, todo está bajo el microscopio. Es fácil imaginar cómo esto puede afectar su autoestima y su salud mental. La presión por mantener una imagen pública perfecta puede llevar a hábitos poco saludables, como dietas restrictivas o el uso excesivo de maquillaje y tratamientos de belleza. Ahora, quiero ser clara. No estoy diciendo que Demet haya hecho algo malo. Ella es una mujer muy talentosa y trabajadora, y ha logrado mucho en su carrera. Simplemente estoy tratando de entender las posibles presiones que ha enfrentado y cómo éstas podrían haber afectado su salud. En algunas entrevistas, Demet ha hablado de la importancia de la autoaceptación y de no dejarse influenciar por los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Ha dicho que ha aprendido a amarse a sí misma tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Esto podría interpretarse como una señal de que en algún momento se sintió presionada para cambiar su apariencia o para cumplir con ciertas expectativas. También ha hablado de la importancia de rodearse de personas positivas y de tener tiempo para relajarse y desconectar del trabajo. Ha dicho que le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, leer libros, practicar yoga y meditar. Esto sugiere que ha aprendido a priorizar su bienestar y a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Pero, ¿es suficiente? ¿Puede una persona realmente compensar años de estrés y sacrificio con unos pocos días de descanso y relajación? Es una pregunta difícil de responder. Cada persona es diferente y tiene sus propios mecanismos de afrontamiento. Pero creo que es importante reconocer que el éxito puede tener un precio, y que a veces es necesario tomar medidas para proteger nuestra salud. Otra cosa que me hace pensar que Demet podría arrepentirse de algunos de sus sacrificios es su activismo en temas relacionados con la salud mental y el bienestar. Ella ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de buscar ayuda profesional si estás luchando con la ansiedad o la depresión. Ha compartido sus propias experiencias con el estrés y la presión, y ha animado a otras personas a hacer lo mismo. Esto sugiere que ha aprendido de sus propias experiencias y que quiere ayudar a otros a evitar los mismos errores. Ahora, volviendo a su problema de espalda. Como mencioné antes, Demet tuvo que ausentarse de las grabaciones de una serie debido a este problema. Aunque no se conocen los detalles, es posible que el estrés y el agotamiento hayan contribuido a su aparición. Los problemas de espalda son comunes en personas que tienen trabajos físicamente exigentes o que pasan mucho tiempo sentadas. Y dado el horario de rodaje de las series turcas, es fácil imaginar que Demet ha pasado muchas horas en ambas situaciones. Además, la presión por mantener una postura perfecta y una apariencia impecable también podría haber contribuido a su problema de espalda. A menudo las actrices tienen que usar tacones altos y ropa ajustada durante largas horas, lo que puede afectar su postura y causar dolor de espalda. En definitiva, la vida de Demet Özdemir es un claro ejemplo de los desafíos y las presiones que enfrentan las estrellas del espectáculo. Es una historia de talento, esfuerzo y sacrificio, pero también de exposición mediática, crítica constante y posibles problemas de salud. Y aunque solo ella sabe si se arrepiente de algunos de sus sacrificios, creo que es importante reconocer que el éxito puede tener un precio, y que es fundamental priorizar nuestra salud y bienestar por encima de todo lo demás. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Demet Özdemir sacrificó su salud por la fama? ¿Crees que se arrepiente de ello? ¿Conoces a otras celebridades que hayan pasado por situaciones similares? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos.